bueno, ¿qué alternativa nos queda? Y la inmunización por la vía del contagio, pero sin que se dispare la curva. ¿Cómo lograr eso? Es el gran desafío que está planteado y queremos hablar de este tema con el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi. Rafael, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola. Sí, Rafael, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo están? Muy bien. ponía un poco el tema sobre la mesa y la situación en la que estábamos, pero te pido a vos conceptualizar un poco en ese concepto de qué es lo que tiene que pasar para que podamos volver a recobrar cierta normalidad en nuestra vida o volver a hacer la vida lo más normal posible. Bueno, la salida de la situación de la cuarentena en realidad tiene un nivel de complejidad mayor que la propia medida de la cuarentena, porque la propia medida de la cuarentena de alguna forma es una medida blanco-negro. Claro. Pero ahora la salida de la cuarentena, que como tú bien decías, es una medida que absolutamente está limitada en el tiempo, y mucho más en sociedades democráticas, la salida de esa cuarentena es una salida que tiene tonos de gris, donde no hay una única respuesta y donde, entre otras cosas, hay que apoyarse en la ciencia y en los datos. Cualquier salida de la cuarentena tiene que considerar algunos elementos fundamentales. A ver. Por un lado, tiene que ser progresiva, tiene que tener capacidad de ser regulada, en más o en menos. Ajá. Es Tiene decir, que ser monitorizada. que se en puedan forma ir... ¿Perdón? No, en eso del más y el menos quiere decir que algunos de los canales que se abran de repente se puedan volver a cerrar. Eventualmente, Bien. sobre eso en unos minutos volvemos. Dale. Monitorizada con Ujú. datos objetivos, lo cual implica, entre otras cosas, aumentar la capacidad diagnóstica de pacientes infectados actuales y pasados, y cuál es el nivel de inmunización de la población, Ajá. algo que tú mencionabas recién, que Sí. va a ir adquiriendo, y fundamentalmente, sobrevolando estas tres cosas, basado en la evidencia, es decir, tener datos objetivos y evidencia científica que nos permitan ir haciendo que esta planificación se vaya haciendo en base a certezas y no en base a pálpitos o en base a intuiciones, Claro. que pueden ser muy válidas, pero que seguramente no van a tener el nivel de certidumbre dentro de la incertidumbre que este proceso va a tener y que va a ser largo. Sí, Todo incluso... esto tiene que lograr Sí. un equilibrio entre tres aspectos fundamentales. El aspecto sanitario, es decir, el manejo y control óptimo de la enfermedad y evitar desbordar el sistema de salud. La reactivación de la economía, que en definitiva tiene siempre una retroalimentación al sector de la salud por razones obvias. Y finalmente, el funcionamiento armónico de la sociedad, algo que en este momento está totalmente distorsionado. Claro. Entonces, bueno, en función de esos elementos de progresividad, regulación, monitorización y evidencia y los tres niveles de equilibrio, bueno, hay que ir haciendo una salida que además tiene que estar acompañada de un acuerdo amplio a nivel de la sociedad. Ujú. Bueno, mencionabas el tema de los tests, pero me quiero quedar con algo de lo que decías de la intuición y las certezas, ¿no? Porque acá como hemos recibido la información hasta ahora, de repente hay allí algo que puede resultar intuitivo y en realidad es contradictorio con lo que tiene que ocurrir, porque la lógica de el quedarnos en casa es nadie se puede contagiar, y en realidad por esto que te pido que nos expliques un poco mejor, de a poquito nos tenemos que contagiar para inmunizarnos. Bueno, este es un tema muy delicado y es un tema sobre el cual la población tiene que estar debidamente informada, y por Sí. eso los elementos comunicacionales y el trabajo que hacen ustedes es tan importante. Normalmente las cuarentenas tradicionales eran un procedimiento opuesto al que estamos viviendo. Las cuarentenas tradicionales es, por ejemplo, un barco llega con personas infectadas, se aíslan en una isla, en ese proceso de 40 días los virus o las bacterias matan a algunos que mueren, otros se inmunizan y al final de ese proceso básicamente el patógeno ya no está más, Ajá. porque un subconjunto de individuos lamentablemente fallece y el otro conjunto se inmuniza y ahí son reintegrados a un lugar libre del patógeno. El experimento, entre comillas, social masivo que se está haciendo en este momento, que no tiene ningún antecedente de este tamaño en la historia de la humanidad, es exactamente al revés.
acá en el Uruguay, el 99,90 y pico % de los que estamos en esta cuarentena parcial, voluntaria, estamos sanos y sin patógeno. Y el patógeno está circulando afuera, o sea, hay circulación comunitaria. Por lo tanto, cuando la canilla se empiece a abrir, muchos de los que vamos a estar reincorporándonos al funcionamiento de la sociedad, vamos a estar expuestos al patógeno, en este caso al virus, y hay una probabilidad de infección. Y esa es la gran preocupación de los países que están abriendo la cuarentena, es decir, es el rebote, las nuevas olas de infección que pueden ser muy violentas. Por eso se maneja la idea que estamos manejando es la idea de tener un gatillo, un disparador, una especie de llave on-off, que a medida que se abre haya algunos elementos preestablecidos que pasado determinado umbral haya que apagar esa llave para eventualmente generar nuevos periodos transitorios de cuarentena con el objetivo de que el contagio no se nos dispare y que en definitiva no termine a los 10, 15 o 20 días desbordando la capacidad de los centros de tratamiento intensivo. Sí, claro, algo que asegure que automáticamente salte esa llave, digamos, y se corte la general del agua, que se corte de golpe. Exactamente, es decir, nosotros tenemos que tener como salida país algún nivel de control a punto de partida del cual ya sabemos que el sistema se va a desbordar. Eso, en función de modelos epidemiológicos, de cómo viene la velocidad de la infección. Bien. De la inercia que hay entre el momento que uno se infecta hasta el momento eventual que el 5% de pacientes más afectados terminan en su CTI, y la capacidad remanente de camas y respiradores, de todo ese conjunto, si uno lo tiene perfectamente acoplado, está bien. Esas son las variables. Puede llegar a evitar el descontrol. Por eso yo digo, ojalá que no se tenga que nunca llegar a usar la llave térmica para bajarla, claro, pero hay que tenerla predefinida y saber que va a volver a generar distorsiones de carácter económico, claro, y social. Por eso la decisión última va a tener que ser una decisión política. Nosotros los científicos podemos aportar los elementos científicos, pero al final termina siendo una decisión del mundo de la política. Sí, claro, pero está bien que el mundo de la política, para tomar estas decisiones, se base en la mayor cantidad de certezas que tenga la ciencia, y esas certezas hoy pasan por el equilibrio de esas variables que vos mencionabas, ¿no? Que no es mirar solamente el número de que es el que estamos mirando todos los días, ¿no? De contagios confirmados a través del test, sino de hacer un equilibrio entre esa curva, la de gente que está en el CTI, las camas libres y el cálculo de cuánta gente en realidad esté contrayendo la enfermedad de manera asintomática y que no se le vaya a poder hacer el test. Exactamente. Entonces, lo que yo quiero resaltar acá, y es producto de una amplia reflexión, es que hoy no podemos hablar del día después. Hoy de lo que tenemos que hablar es la transición hacia el día después. Este es un proceso de transición que va a llevar varios meses, muchos meses, y finalmente, después de ese proceso de transición progresivo, regulado, monitorizado y basado en evidencia, podrá haber un día después. Ahora, no hay que pensar que el virus está derrotado porque nosotros ahora tenemos pocos casos. El virus está en circulación comunitaria y además el virus no es un virus uruguayo, el virus es un virus del mundo, y en la medida que las fronteras se reabran, nosotros podremos haber hecho los deberes en forma perfecta, pero van a haber nuevas cepas circulantes, va a haber nueva posibilidad de que haya reinfecciones, y entonces, como tú decías, o hasta que haya un nivel de inmunidad comunitaria muy alto, o que haya una vacuna, o que haya un medicamento, lo que va a seguir pasando es que a medida que las poblaciones vayan saliendo, se van a poder volver a contagiar. Y por eventualmente supuesto que en este proceso hay que proteger muy en particular a los más vulnerables, que van a ser los que van a tener que permanecer más tiempo, lamentablemente, en una situación de distanciamiento social. Rafael, ¿y cómo te imaginás tú el día que, por lo que están diciendo, quizás no sea tan lejano, el de las flexibilizaciones, cuando se vuelvan las clases, cuando se flexibilicen las fronteras, cuando comience la construcción a trabajar, es decir, cuando la vida del país comience poco a poco a
a marchar nuevamente, ¿cómo te imaginas esa vida cotidiana? ¿Nos van a estar midiendo la fiebre cuando entremos a un teatro? No sé cómo van a ser los controles. Pueden ser esas medidas parte de la transición. Por eso, ¿cómo van a ser las medidas epidemiológicas para monitorear permanentemente eso? Bueno, ese es un gran tema, que es el gran tema que se viene de análisis en las próximas semanas. Yo evidentemente tengo algunas ideas, otros tienen otras ideas. Esto realmente necesita una reflexión de carácter general que compatibilice los tres equilibrios. Lo que sin duda hay que expandir mucho son las capacidades de medidas, no solamente de los test actuales que miden la infección en agudo, sino de los test que se vienen para las próximas semanas y meses, que es medir el nivel de anticuerpos en circulación, es decir, con una gota de sangre se puede medir cuál es el nivel de los anticuerpos circulantes y que van indicando progresivamente si un individuo, quizás asintomáticamente, porque seguramente hay un 60-70% de personas que lo cursan en forma asintomática, los números han ido aumentando a nivel internacional a medida que tenemos más datos. Estos datos no son de Uruguay, son de otros países, pero bueno, uno podría pensar un comportamiento algo parecido, aunque nuestra población es un poco más envejecida, entonces ahí hay que hacer un ajuste. Pero va a haber que tener, por un lado, medidas de higiene, medidas de distanciamiento social que se van a tener que mantener. Yo no me imagino un escenario con taquilla completa de un teatro por muchísimo tiempo. Claro. No me imagino un escenario de taquilla completa de una cancha de fútbol por mucho tiempo. Entonces, ahí va a haber que ir haciendo un progresivo, y es más, no me imagino clases de alumnos, todos con un grupo de 30 de golpe, todos juntos. Quizás haya que ir a un esquema donde van algunos días de la semana unos niños del grupo, luego van otros, quizás los niños que conviven con adultos mayores en una primera etapa no deben ir. O sea que ponerle mucho pienso, paso a paso, como vos decís, más menos. Y medir. Claro, hoy Jorge Seré decía en la charla que tenía en el Pampán, decía, bueno, contactos. Se puede empezar el fútbol en julio, por ejemplo, pero hasta diciembre o enero del año que viene que no haya público. Por ejemplo que vos digas, bueno, si yo tengo una taquilla de 3.500 entradas en la cancha de Liverpool, voy a vender 500 y voy a pedirle a la gente que esté separada 4 metros entre uno y otro. Bien, claro. Entonces, es decir, hay que ir buscando medidas con razonabilidad. Y para eso hay que tener muy buena información, que no necesariamente implica hacer 4.000 test por día, sino saber enfocarlos bien desde el punto de vista... Enfocarlo bien, y hay que tener una información de carácter poblacional. Lo que yo digo es que yo lo que dudo es que un día vos digas, bueno, a partir de hoy se llena el estadio, a partir de hoy toda la hinchada de la Colombe salta junta, a partir de hoy todo el teatro está lleno. Claro. Yo creo que va a haber que hacer muy gradual, y vamos a tener que ir aprendiendo, y vamos a ir con avances y retrocesos. Planteás una doble gradualidad, una gradualidad en las actividades que se van retomando, y a su vez retomar las actividades gradualmente. Claro, y si vos ves el tema del transporte colectivo, es un disparate. Es decir, vos haces toda una política nacional sanitaria, se cierran cientos y cientos y cientos kilómetros de playa, se cierra una pista de patinaje donde había 2 muchachos patinando, y después la gente se traslada en ómnibus con 45 personas. Y porque entonces además vos perforás una política sanitaria porque vos recortás un servicio público que es un gran vector posible de virus. Claro, o sea que en vez de ampliar las frecuencias, no, la redujiste al 40%, entonces claro, obviamente la gente va como sardina. No, por eso, y entonces después porque hay 2 personas caminando por la Rambla, es todo un desastre. Entonces ahí es donde tienen que estar todos los canales intercomunicados, y hay que recordar que los países más pujantes, entre ellos Alemania, una de las cosas que están planteando es que haya algún nivel de actividad física con el distanciamiento social apropiado, porque las consecuencias del sedentarismo, las consecuencias del estrés psicológico, de los confinamientos prolongados, terminan en una cantidad de problemas también sanitarios que agravan a la crisis actual. Claro. Por eso sigo insistiendo en que tiene que haber una salida que maneje esas variables y con un equilibrio permanente y reajustado todo el tiempo entre lo sanitario, lo económico y la vida social. Claro, que tiene que ver con ese factor emocional tan importante. En ese sentido, Merkel desde el principio no le planteó a los alemanes de alguna manera una mirada diferente a la que llegó al resto del mundo,
que fue justamente desde el principio decir, bueno, acá nos vamos a tener que contagiar, acá hay que saber cuál es la lógica de esta enfermedad. El modelo alemán, Juan Miguel y Jaime, es muy bueno. Yo comentaba a unos colegas el otro día que recibo una cantidad de intercambios con amigos científicos de todo el mundo, y los únicos que me transmiten tranquilidad cuando me escriben son los alemanes. Mirá. Y en parte eso es porque ellos ven que hay una salida racional, progresiva y planificada. Ahora, si tú me decís, la salida progresiva, racional y planificada es totalmente segura y está blindada y nos va a proporcionar el éxito, la respuesta es no. Nos va a proporcionar mayores chances de éxito. Claro. Y nos va a evitar el talenteo. Sí, nos va a evitar el talenteo. El yo la sé toda. A mí me parece que sí, y el por éxito, ese lado no va. Y el éxito, además, en este caso, Rafael, tiene que ver con el mal menor. No, esto es claro. Es decir, acá, esto es como cuando vas a jugar a La Paz. Si te venís con un 2-0 en contra, estás contento. Acá la diferencia es entre si vas a perder 2-0 o 7-0. Sí, es así. Bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que no nos goleen, para que cuando nos toque jugar de locatarios, que era de lo que hablaban ayer el equipo económico, podamos salir a atacar un poco nosotros también. Sí, la última, porque hace mucho hincapié en que el gobierno debe tener en cuenta estas cosas, pero cuando uno escucha la conferencia o piensa lo que se dijo en la conferencia de ayer, varias de estas cosas estaban presentes. ¿El gobierno está escuchando a la academia, a la ciencia en particular? Bueno, sí. Afortunadamente sí, hay algunas aproximaciones y algunos acercamientos. Bien. Hay gente de la universidad que está trabajando fuertemente en esto, el Instituto Pasteur, el Instituto de Investigaciones Biológicas, ELINIA, la Academia de Medicina, la Academia de Ciencias, nos están contactando, estamos en conversaciones y esperemos que en las próximas semanas se consolide un gran movimiento para que estos ejes que consideramos que son muy importantes puedan ser tomados desde el Gobierno Nacional y en permanente contacto con el aparato académico y científico y las dependencias del Estado como AGESIC, el Instituto Nacional de Estadística, el SINAE, los ministerios. Definitivamente hay que trabajar en forma coordinada. Ojalá que en un año estemos conversando de que la salida Uruguay de la cuarentena es un ejemplo en el mundo. Yo Ojalá. creo que lo podemos lograr. Ojalá. Me quedo con eso. Jaime, quería preguntar algo más. Simplemente que le presté atención a que cuando yo nombré a Cere, él me nombra a Liverpool. No das puntadas sin hilo, ¿eh? Hincha de Liverpool y de auriblanco en básquetbol, ¿o no? Eso vale pero mucho más. Todos los datos por ahí. ¿No? Rafael, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo, buenas noches. Hasta luego. Chau. Rafael Radi, el presidente de la Academia Nacional de Ciencia, pasaba por esta hora de cierre.